Muy buenas tardes. Espero que el descanso para la comida haya sido todo lo productivo y edificante posible. Vamos a continuar con la segunda mesa de comunicaciones de este sexto encuentro internacional de docentes de música de Cuenca, con la moderación de Felipe Gertrudis. Así que, en primer lugar, pues me gustaría presentarlo. Él es catedrático, a pesar de su juventud, que lo tenemos ahí, él es catedrático de Universidad de Didáctica de la Expresión Musical en la Facultad de Educación de Toledo, la Universidad de Castilla-La Mancha. Él es doctor en Creatividad Aplicada por la UCM, titulado en Música, en Musicología, Dirección de Coro, Guitarra, Solfeo, Teoría de la Música, Transposición, Acompañamiento, Armonía, Contrapunto y Composición, todas, ¿no? Hiciste ahí un completo. También funcionario de carrera en enseñanza secundaria. Como veis, ese perfil que os comentábamos de profesionales que hayan trabajado en distintas etapas, pues tratamos de cumplirlo para tener esa visión más holística y más global de la educación musical. Y bueno, ha impartido docencia en todos los niveles académicos de enseñanza general, infantil, primaria, secundaria, educación superior, también en conservatorio, profesional y superior, y un larguísimo etcétera, porque es un auténtico crack, Felipe. También es guitarrista flamenco, que siempre lo digo, o sea que tiene un perfil poliédrico, completo y muy diverso, o sea que un placer tenerlo por aquí. Así que, Felipe, te dejo tu tiempo, tu moderación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, nada, de todo esto que ha dicho Marco, quedaros solamente con una cosa mía. Soy un gran vividor. Pero que vive bien, que le gusta vivir, no que vivan los demás. ¿Vale? En mi tarjeta de visita siempre llevo vividor y abajo en chiquito pone músico. ¿Vale? Bueno, como siempre ya llevo varios encuentros que he participado aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gran placer darles la bienvenida a esta mesa de comunicaciones del sexto encuentro internacional de docentes de música de Cuenca y las 14 jornadas de didáctica de la música y musicología enmarcadas dentro del entorno del festival científico que lleva en Vizque Marco de Laos. La mesa que hoy tengo el honor de moderar se centra en un eje fundamental, cómo la investigación, la tecnología y la práctica docente dialogan en el ámbito de la educación musical. Se trata, por tanto, de un espacio donde convergen preocupaciones sobre la formación inicial y permanente del profesorado, el valor del patrimonio musical y cultural en la enseñanza, cómo ese tipo de posibilidades de la innovación tecnológica y la búsqueda de nuevas tecnologías del aprendizaje pueden ayudar a la educación. Bien, las comunicaciones que vamos a escuchar muestran este tipo de diversidad de enfoques actuales en educación musical, desde esa perspectiva de los docentes de infantil sobre su propia preparación, hasta propuestas creativas que combinan música y programación, pasando por experiencias creativas y experiencias interdisciplinares con el repertorio de Manuel de Falla o el uso de la realidad aumentada en primaria, aunque esta última no la vamos a poder escuchar por un problema que ha tenido un familiar, el último ponente, Omar, que no va a poder asistir. Bien, todo ello conforma un mosaico que refleja los retos y las oportunidades que afronta la educación musical en este tiempo de cambio. El tiempo de cambio es cada vez más convulso, más complicado, el acceso de la inteligencia artificial nos va a cambiar completamente los paradigmas. Pero bueno, siempre está la parte más humana, que es la que nosotros vamos a ver aquí, y por lo tanto, bueno, pues, creo que este tipo de comunicaciones pueden ayudar a reflejar la presencia de esa parte más interactiva con el estudiante. Bien, en primer lugar, vamos a dar paso a la primera de las comunicaciones, que está presentada, en este caso, aunque solamente venga Pepe por los amigos, Narciso José López García, pero ha sido firmada también por Raquel Bravo Marín y Fátima Martín Ruiz. Lleva por título Percepción del Profesorado de Educación Infantil de Castilla-La Mancha sobre su formación musical, un estudio explorador. Esta investigación analiza cómo perciben los maestros de infantil su preparación en música, se evidencia de esta manera la necesidad de fortalecer la formación musical en los planes de estudio y en la formación permanente, así como repensar el papel del especialista en esta etapa educativa. Decir que de los autores,
Narciso José López García es maestro en la especialidad de educación musical en excedencia, en este caso. Es licenciado en Historia y Ciencias de la Música, doctor en Didácticas Específicas de Educación Musical y actualmente es profesor ayudante doctor del Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música de la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente en la Facultad de Educación de Albacete. Y le acompaña, porque también está aquí, Fátima Martín Ruiz, que es profesora de secundaria, funcionaria de carrera por la especialidad de música, licenciada en Historia y Ciencias de la Música, con un máster en Patrimonio Musical y profesora asociada del Departamento también de Didáctica de Educación Física, Artística y Música en el mismo lugar, en la Facultad de Educación de Albacete. Así que, tanto Pepe como Fátima, por favor, os invitamos a que participéis, que vengáis aquí a contarnos vuestra experiencia. Adelante, por acá. Ponemos, no sé cómo, No sé, a ver. el PDF, que debe estar por algún sitio. Espera, ¿dónde está? Es que esto no lo llevo. A ver, aquí lo tienes. Vale. Es un PDF, ¿no? Sí. Pues ahora mismo. Ese es. Ese mismito. Ya. Grande. Esto. Pues vamos a ello. Bueno, pues muy buenas tardes y muchas gracias. Queremos comenzar agradeciendo en primer lugar al comité y a la organización, dentro de la persona de Marc, bueno, pues haber elegido nuestra comunicación y permitirnos estar aquí compartiéndola con todos ustedes esta tarde. Para nosotros es un placer poder mostrar en esta 14ª ya edición de las jornadas de didáctica de la música y musicología los resultados pues, de un trabajo que hemos estado desarrollando con el propósito de conocer mejor la situación de la enseñanza de la música en la etapa de la educación infantil, que es una investigación que complementa otra investigación previa que ya habíamos comenzado en la etapa de primaria de forma análoga. Como es sabido, la expresión musical en infantil no es un recurso complementario, sino que se convierte en una herramienta metodológica. Tiene un gran impacto en el desarrollo integral del alumno, debido a que la música estimula las capacidades cognitivas, las motoras, las emocionales y las sociales, convirtiéndose de esta manera en un vehículo totalmente privilegiado para la adquisición de aprendizajes significativos. Por ello, creemos o consideramos que garantizar que el profesorado disponga de las competencias sólidas en educación musical pues resulta fundamental en esta etapa. Sin embargo, bueno, pues ¿qué ocurre? Que pese a la abundancia de investigaciones que han puesto de manifiesto los beneficios de la música en la infancia, hemos detectado que son mucho menos frecuentes los estudios que analizan el nivel de la preparación del profesorado para impartir estos contenidos. Este vacío pues, constituye el punto de partida de nuestra investigación. En la literatura científica, la música en educación infantil aparece vinculada sobre todo a o bien la psicología del desarrollo o a la pedagogía de la creatividad. Entonces, numerosos autores pues, van a destacar esta capacidad de la música para favorecer la memoria, la coordinación motora, va a ser un tema muy recurrente, y por supuesto la expresión emocional. No obstante, lo que menos atención recibe es la cuestión de cómo se traduce esta evidencia, que ya sabemos y que está lo suficientemente estudiada, en la práctica docente real, en la realidad que afrontan los maestros de educación infantil en su aula. Y qué dificultades perciben estos maestros a la hora de desempeñar su función en educación infantil y educación infantil en música. En Castilla-La Mancha, la reciente actualización normativa, ¿no? El decreto 80/2022, establece una serie de saberes básicos, competencias específicas y de criterios de evaluación en el área de educación musical que ya se deben abordar desde la etapa de educación infantil. Pero claro,
esto va a plantear un interrogante muy, muy relevante y es, ¿está este profesorado lo suficientemente formado, lo suficientemente preparado para responder a la exigencia curricular que desempeña sobre todo o que se pretende desde la implantación de la LOMLOE? Bueno, pues de aquí deriva el objetivo de nuestra investigación, que no es otro que conocer ante esta cuestión que nos hemos planteado si la preparación del profesorado de educación infantil de Castilla-La Mancha sobre tanto su formación como sus conocimientos musicales, así como las competencias docentes, son suficientes para desarrollar con garantías, con comodidad, la parte musical del currículo autonómico. Bueno, entrando ya en lo que fue la investigación en sí, comentar rapidísimamente un poquito por encima de la metodología. Bueno, es un estudio exploratorio. Nuestra idea era acercarnos a este tema, considerar si podía ser un problema o no y si de él podíamos sacar información como para intentar proponer mejoras relacionadas tanto con los planes de estudio como con la formación permanente del profesorado. Para ello, bueno, les aplicamos un cuestionario online ad hoc hecho bueno, para esta investigación, que fue validado por un grupo de expertos. Lo pasamos a 80 docentes especialistas de educación infantil de toda Castilla-La Mancha, de ahí que fuera exploratorio, es decir, la muestra no era muy grande, pero tampoco nuestra idea no era tener una gran muestra, sino sondear un poco cómo estaba el tema. Y bueno, este cuestionario estuvo, a ver, que me parece que está aquí, vale. Se centralizó en 9 dimensiones diferentes relacionadas, por un lado, lógicamente, con los datos relacionados con la situación administrativa de los participantes, si eran funcionarios, si eran interinos, en qué curso trabajaban, en 3, 4, 5 años, es decir, ese tipo de preguntas que luego a nosotros también nos dan muchas pistas para ir configurando las conclusiones y resultados obtenidos. Y el resto de dimensiones, de la dimensión 2, las tenemos ahí a la dimensión 7, que ahora veremos, están relacionadas con las competencias que aparecen en el currículum, en el decreto de la Comunidad Autónoma, el 80/2022, relacionado con la capacidad docente a la hora de poner en práctica criterios de evaluación, saberes básicos, perfiles de salida, todo lo que recoge el currículum relacionado con la música. También especialmente con el área 3, en la dimensión 5, trabajamos con las competencias específicas de música, que son las que se desarrollan en el área 3 de nuestro decreto de educación infantil. Y en la última dimensión, la dimensión 9, donde preguntamos pues otra serie de cosas relacionadas con la formación que habían recibido, con los materiales de los proyectos editoriales con los que estaban trabajando y con la necesidad de seguir formándose. Pues una vez que recogimos todo, metimos todos los datos, trasladamos todos los datos al SPSS, un paquete estadístico, y bueno, pues los resultados fueron curiosos. Probablemente muchos de ellos los esperábamos, pero también esto nos sirvió para tener claro por dónde tenemos que empezar a funcionar, a sabiendas de que probablemente la recepción que el profesorado de educación infantil tenga sobre las ideas que les propongamos, pues van a ser, yo creo que lo más aceptadas posible, porque estamos hablando de cosas que ellos nos han dicho, de situaciones, de necesidades y de percepciones propias suyas. Bueno, por un lado, lo que era muy de esperar, de hecho, si los que trabajáis en coles, los que hemos trabajado en coles, sabemos que de los 80, 77 eran mujeres y 3 hombres, es decir, el porcentaje de maestras de infantil es altísimo frente a ese porcentaje mínimo de maestros. También nos pasa a día de hoy. Yo tengo en tercero de infantil, en percepción musical, tengo 2 alumnos y son 58 estudiantes en total. También vimos que el 82,5% no tiene estudios musicales, un porcentaje muy bajito sí que tenía estudios musicales relacionados con el conservatorio, con escuelas de música, con bandas de música, con su escuela de música asociada en sus pueblos. El 59% tiene más de 16 años de experiencia. Si tenemos en cuenta que muchos expertos hablan de que a partir del 7º año de docencia se considera que un profesor deja de ser novato, pues esto nos quiere decir que recogimos datos de profesionales expertos ya en su trabajo, ¿no? en su docencia en infantil. Y el 49% de los encuestados
estudiaron en los planes de 1992 y 1999. Fijaos, una gráfica así muy general de las dimensiones, todas ellas oscilan entre el 3 y el 3,50 en una escala de Likert de 5 ítems. Eso quiere decir que en todas ellas tenemos muchas propuestas de mejora que hacer. Podemos mejorar mucho, tanto en las facultades de educación como en la configuración de formación posterior que los maestros pueden recibir una vez que han terminado, una vez que son egresados. Bueno, destacaría aquí la dimensión 4, que se va un poquito más, pero veis que efectivamente en todas podemos mejorar muchísimo. Si lo vemos así un poquito, para intentar verlo un poquito más claro, la dimensión 9 nos hablaba de, una de las preguntas que hacíamos estaba relacionada con la cantidad de formación que se recibe en los grados de educación, de maestro de educación infantil y antes de que se llamara grado, en los estudios de maestro de educación infantil. Y fijaos porque sí que es cierto que sobre cantidad probablemente haya carencias en la cantidad, es decir, probablemente no llegamos a los créditos necesarios para formar adecuadamente al profesor de educación infantil, pero luego tenemos, por otro lado, la calidad, y en la calidad yo creo que se dispara un poquito hacia que lo estamos haciendo bien, los que trabajamos en las facultades de educación. Bueno, ¿lo podemos hacer mejor? Sí, pero en principio lo estamos haciendo bien. Un dato que yo creo que era importante que lo resaltáramos. Por otro lado, el 65,1% dice que necesitarían una formación instrumental más sólida. Y se refiere a una formación instrumental más sólida, lo que más demandaron dentro de un poco las posibilidades que les ofrecíamos, formación relacionada con estudios con aprender a tocar el piano, la guitarra, el ukelele, la flauta. La inmensa mayoría dijeron que el ukelele sería un instrumento estupendo, excelente, no para enseñárselo a los niños de infantil, que probablemente sería muy complicado, pero sí como un arma educativa propia del propio docente para poder acompañar canciones, juegos musicales, etc. Dentro de la dimensión 9, el 72,6% nos dijo que las editoriales no les dan material serio, material bueno para trabajar la educación musical en el aula. Esto puede llamar la atención porque, bueno, sí que es verdad que es tan fácil como cambiar de editorial, pero tenemos que ser conscientes de que en infantil se trabaja por proyectos, las editoriales te dan 3 bloques, uno para el primer trimestre, otro para el segundo y otro para el tercero, y yo como especialista de música, 28 años en un cole de primaria y de infantil, pasando a clases de infantil, os tengo que decir que ninguna editorial tiene material bueno de música. Sí es verdad que hay editoriales muy buenas, donde se trabaja el resto de competencias y el resto de áreas muy bien, pero no el área de música, ¿vale? Eso hace que el profesorado, pues, tenga ciertos miedos a la hora de preparar otras actividades relacionadas con la música, porque no se ven especialmente capacitados. El 97,5% demanda formación específica de música. Eso es muy importante porque a nosotros, ahora además que en la UCLM podemos configurar cursos a través de microcredenciales, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos la posibilidad de generar formación para este profesorado de educación infantil en educación musical específico, incluso en lenguajes artísticos. Y luego les preguntamos para que se valoraran ellos mismos, para que valoraran su competencia musical su competencia docente musical a la hora de impartir cualquier tipo de contenido musical en sus aulas de infantil 3, 4 y 5 años. Y bueno, veis, casi la mitad de los encuestados dijeron que su nivel competencial podría andar entre el A1 y el A2, que son estos niveles son los mismos que utilizamos en inglés, por ejemplo, para que os hagáis una idea. El 36,3% dijo que podría estar en el B1, el 17,5%, cada vez menos, entre el B2 y el C1, y no hubo nadie que dijera, yo tengo una capacitación espectacular de C2. No hubo nadie. Bueno, si veis aquí, viendo los datos estratificados por planes de estudio, nosotros pensamos que sería interesante conocer si había alguna diferencia relacionada con los planes de estudio, con los primeros, ¿de acuerdo? Hasta los últimos, hasta el plan de estudios actual, y nos llamó la atención que el profesorado
que contestó o que tiene los índices más altos es precisamente el profesorado que... ¿Veis el ratón? Sí, ¿verdad? O lo estoy viendo. Vale. El profesorado de los planes de estudio más actuales, a partir de 2008 hasta los posteriores. Y prácticamente en todas las dimensiones se queda por arriba, especialmente en las preguntas relacionadas con la cantidad y la calidad. Los que comentaron que su formación era bastante más escasa fueron todos aquellos maestros que hicieron su grado de primaria por alguna especialidad y que luego se habilitaron específicamente para ser maestros o maestras de infantil. Sus gráficas son las más bajitas. Pero fijaos, porque a nosotros nos llamó mucho la atención que estamos hablando de, en el plan del 77, los estudiantes tenían 20 créditos relacionados con educación musical. En los planes del 92 y del 99, con la LOCSE ya funcionando, 12 créditos de formación musical. Y con los planes actuales, con los planes después del plan Bolonia, con los que estamos trabajando nosotros ahora, tienen 9 créditos, nada más que 9 créditos, ¿de acuerdo? Bastantes horas lectivas menos y, sin embargo, las gráficas son mayores. Bueno, también esto es digno de remarcar, sobre todo a los que estamos aquí, que somos los encargados de formar a estos futuros docentes de educación infantil. Pues esto fue algo que nos llamó especialmente la atención. Y luego, dentro de las dificultades que nos proponían, los y las docentes del Plan 77 de educación infantil nos dijeron que algunos de sus problemas más importantes relacionados con la expresión musical o con la enseñanza de competencias musicales están relacionadas con la expresión corporal, el ritmo y el movimiento, estudio y creación de materiales relacionados con metodologías de la educación musical, lectura de partituras y comprensión de características del lenguaje musical. Ellos no se ven preparados y les cuesta mucho trabajar este tipo de contenidos en el aula. Interpretación musical e intención expresiva en estas interpretaciones. Esto encaja con ese porcentaje tan alto que nos decía que les habría gustado tener más formación instrumental. En los planes del 92 hasta el 99, expresión corporal, ritmo y movimiento, expresión vocal e instrumental, lectura de partituras y comprensión de características del lenguaje musical, y tenían problemas a la hora de ofrecer propuestas musicales en diferentes formatos, ya fueran formatos digitales, en papel. Les cuesta hacer material para poder luego trabajar en el aula. En los planes actuales siguen teniendo algunos problemas con la expresión corporal, con el ritmo y el movimiento, problemas a la hora de conocer fundamentos musicales de esta etapa y las teorías sobre el aprendizaje musical, lectura de partituras y comprensión de características del lenguaje musical, interpretación musical y también dificultades a la hora de ofrecer propuestas musicales en distintos formatos. Y luego del profesorado habilitado, realmente son los que ellos tienen su percepción propia de que no tienen prácticamente preparación musical. Hablaban de problemas como en los demás, eso sí, la expresión corporal, ritmo y movimiento, pero luego expresión vocal instrumental, control de la coordinación, tono y equilibrio en desplazamientos, hablando de psicomotricidad, conocimiento de metodologías sobre educación musical y corporal, uso de TIC aplicadas a la música, actividades de expresión musical y corporal, lectura de partituras y comprensión del lenguaje musical, práctica instrumental, expresión musical mediante tecnologías, cualidades del sonido, que es lo básico. O sea, tener ciertos conocimientos para hablarle a tus alumnos de las cualidades del sonido, altura, duración, timbre e intensidad. Códigos musicales fundamentales. Realmente, bueno, este tipo de profesorado sí que es verdad que tuvo que adquirir unos conocimientos para que luego se les reconociera esa habilitación. En muchos casos ya eran maestros y luego pudieron, por concurso de traslados, pudieron cambiar de especialidad y en otros pudieron opositar por infantil. Pero claro, las competencias musicales en los exámenes, en las posiciones de infantil, no es que tengan que ser grandísimas porque no se nos pregunta sobre ellas. Entonces, efectivamente, en este caso se ve que son los que más carencias tienen dentro de este abanico relacionado con los planes de estudio. Bueno, pues dentro de todas esas necesidades y toda esa autopercepción que en la mayoría de los casos pues tiende a ser ligeramente de tono negativo o que desde luego tiene un fuerte componente de autocrítica,
pues lo que cabe destacar desde luego son las propuestas de mejora que el propio profesorado pues nos ha hecho llegar. La primera, desde luego, es la más obvia, la más evidente, que es ampliar la formación musical dentro del grado de infantil, tanto en la carga horaria como en los contenidos prácticos, que desde ya la formación de la universidad pues vayan suficientemente preparados para acometer con éxito esa labor que se espera que vayan a ejercer dentro del aula. La segunda es aumentar la carga lectiva de las asignaturas musicales. Bueno, pues aparte de que haya más cantidad y que haya más número de asignaturas, que las asignaturas que ya existen recuperen esa importancia que tuvieron en planes anteriores y que mi compañero, pues como ha explicado en esa gráfica, han ido perdiendo carga horaria de forma significativamente elocuente. También proponen contemplar la figura de un especialista de música en la etapa infantil, que es una cosa, pues bueno, un especialista que pueda asumir esa responsabilidad de esos contenidos con la profesionalidad o la profundización necesaria que ya ocurre, por ejemplo, en primaria, que es una mención específica, que tiene un grupo de asignaturas específicos y que da lugar a una figura propia. Entonces, bueno, pues si bien no van a formar al profesorado de infantil lo suficiente a nivel general, pues que al menos se valore la posibilidad de un especialista que ayude con los conocimientos específicos. Y, por supuesto, totalmente ligado con esto es crear la mención en sí misma de educación musical dentro del grado infantil, pues igual que existe en otras áreas, que se puede hacer también en el caso de educación infantil. Bueno, pues como conclusiones, al final los resultados pues, nos invitan un poco a reflexionar, ¿no?, sobre la paradoja que enfrenta nuestro sistema, porque claro, por un lado tenemos un currículum que cada vez es más competencial y que dentro de esas competencias, las competencias musicales específicas cada vez tienen más importancia y se destacan de forma especialmente importante. Sin embargo, tanto la formación inicial del profesorado se ha ido reduciendo en cantidad lectiva y en carga horaria, con cada uno de los planes la reducción es significativa, pero es que además ese espacio que se dedica a la música dentro de la formación específica también está desapareciendo o está en un claro retroceso. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Bueno, pues que tenemos un profesorado que reconoce la relevancia de la música, que además ellos mismos indican que tanto como juego como estrategia metodológica para el resto de competencias la considera especialmente útil, especialmente eficaz. También tenemos una enorme bibliografía que avala que esto efectivamente es así a través de estudios científicos, pero claro, este profesorado se siente poco preparado para afrontar el resto de estos retos formativos que le plantea el currículum. Entonces, la brecha que se está generando, pues nosotros creemos que amenaza con limitar el verdadero potencial educativo que tiene la música infantil y que nosotros creemos que es mucho. Bueno, creemos y está demostrado y los profesores lo tienen los maestros en autopercepción y la bibliografía avala que esto es así. Entonces, claro, nuestro estudio pues permite destacar 3 ideas centrales. La primera es que el profesorado percibe claramente y sin lugar a dudas la música como un recurso esencial, pero se siente insuficientemente respaldado por su formación inicial. Falta formación específica desde el propio grado. La segunda es que existe una alta demanda de formación continua y además de materiales didácticos de calidad. Este profesorado entiende que no está lo suficientemente preparado, pero tiene el deseo de formarse y demanda tanto un material de calidad por parte de las editoriales que le permitan llevar a cabo su labor de forma fehaciente y de forma útil en clase, y además quiere formación continua. Y, por supuesto, creemos que se requieren cambios estructurales en los planes de estudio universitarios y en la organización misma del grado de educación infantil, pues para garantizar que realmente la música pueda ocupar el lugar que le corresponde y que los propios docentes demandan. Creemos que tanto como educadores como investigadores, pues avanzar en esta dirección no solo va a reforzar las competencias docentes, sino que también va a tener un impacto directo, porque va a tener un impacto directo en el desarrollo de este alumnado y al final, bueno, pues en definitiva es el propósito de nuestra labor docente. Por lo cual creemos, bueno, pues que es el camino a seguir y por lo que tendremos que empezar a luchar. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya resultado de interés y bueno. Pues, muchísimas gracias, tanto Pepe como Fátima, por esta intervención, esta comunicación de mucho calado. Y os invitamos a que después, si surgen algunas preguntas por parte de los presentes aquí, pues que podáis contestar. Y si no, también a las mías. Vale. Las tuyas pueden ser difíciles. No. Bueno, pues vamos a continuar y ahora vamos a dar paso a otra comunicación
que viene de la mano de Ana Gómez Segura. Ana Gómez Segura viene del IES Ramón Arcas Meca, de Lorca, Murcia, y de la Universidad de Murcia. Es natural de Guadix, una ciudad maravillosa, de Granada. Estudió viola en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada, donde terminó sus estudios en 2019. Tras ello, pues ha continuado su labor de investigación y de formación, haciendo un máster en pedagogía musical, un máster en patrimonio histórico y cultural en la Universidad de Huelva y además un máster también de formación de profesorado en la Universidad de Murcia. Actualmente se encuentra compaginando su actividad docente en el IES Ramón Arcas Meca de Lorca, que es además su segundo año, está haciendo además el doctorado en la Universidad de Murcia. No sé si de la mano de nuestro querido amigo Gregorio o será de otra... No, ya no lo digan. Bueno, la comunicación que nos presenta propone un proyecto interdisciplinar que combina danza, teatro y música para acercar a los adolescentes la obra de Falla. La experiencia fomenta la comprensión del folclore y la identidad cultural desde una vivencia activa, artística y significativa dentro de los docentes, en este caso del estudiantado de la ESO. Bueno, pues nada, invitamos a Ana Gómez Segura para que venga aquí y presente su comunicación. Ana. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a la organización y al comité científico por darme esta oportunidad de poder presentar mi comunicación, titulada como La música popular en educación secundaria a través de la presentación de 3 obras de Manuel de Falla. No sé por qué se va esto solo, pero bueno, de Manuel de Falla. Bueno, este es el índice. Y a continuación me dispongo a exponer el trabajo en el que estoy basando mi tesis, la cual estoy realizando en la Universidad de Murcia. Y como ha dicho Felipe, pues es que no sé por qué se está yendo esto. está saltando la danza. Podemos, Está emocionada. podemos hacer algo. Piensa. Es que no sé qué pasa. ¿Esto es Pablo? Sí, me estoy poniendo nerviosa. Sí, será porque Ana, no pasa nada. Todo tiene ahí arreglo. Estas cosas del directo, pues Tranquila, nada, porque ya lo sabemos. tienes una colega que se llama Ana y te va a ayudar, ¿sabes? Vale, es ¿Puede ser que sea un vídeo? Claro, Es que ahora está como vídeo. yo no quiero que sea vídeo. Porque si lo paramos, no quieres que sea vídeo. No, yo creo que sea diapositiva, que yo lo pase. Entonces, claro, pero lo has hecho sobre una plantilla de vídeo. Entonces, tú déjalo así, lo dejamos así y lo vas pasando con las flechas o con el ratito. ¿Vale? Solo así y ya, ¿vale? Empezamos bien, ¿vale? Así queda súper bien. Bueno, pues nada, como iba diciendo, pues este es mi segundo año de doctorado y nada, voy a continuar si me deja. ¿Qué pasa? Sigue. Ah, vale. Bueno, antes de comenzar, me gustaría que escucharais este audio que ya he hecho spoiler unas cuantas veces, así que ya no tiene mucho sentido que lo ponga, pero bueno, atención. Ahora no quiero, ¿no? Tienes que pinchar. Bueno, Tienes que poner. Me quedo aquí y te paso las partituras. espérate, ¿y si le voy a presentar? Vale, ya va a empezar. Venga, a ver. Pero luego tienes que darle al pause. Venga, ¿sabes? vale. Y Venga, pinchar más. sí, puedo hacer todas las cosas a la vez. Bueno, ahí. Bueno, esto que acaban de escuchar, ay, que se va, el que todos conocemos, o al menos les será familiar, es uno de los fragmentos del Amor Brujo de Manuel de Falla, concretamente la danza ritual del fuego. Y bueno, esta música nos traslada directamente a la esencia de nuestra identidad nacional y bueno, nuestra identidad cultural. Fue compuesta en un momento en el que compositores como Manuel de Falla pues intentaron reinventar y no solo también recoger, sino reinventar pues esta esencia del folclore y de nuestra cultura.
y proyectarla así al mundo para que bueno, todo el mundo la conociera. Y sin embargo, aquí la paradoja, ¿no? ¿Cómo puede ser que una música tan cercana, tan de nuestra esencia folclórica, pues nuestros alumnos de secundaria pues no es que no la conozcan, sino que no la comprendan? Por eso, en esta tarde de hoy, no solamente analizaremos esta paradoja, sino que también demostraré cómo superarla a través de una herramienta en la que el alumnado no es tratado solamente como un oyente pasivo, sino también como un intérprete y también protagonista de su propio aprendizaje. Bueno, el objetivo, el cual también he hecho spoiler, el objetivo principal de esta tesis es poner en valor el potencial educativo de Manuel de Falla, de la música de Manuel de Falla, bueno, de 3 obras que ahora diré, mediante el diseño y puesta en práctica de un proyecto en el aula de secundaria. Bueno, esta tesis comenzó... Esta tesis viene impulsada a partir de intentar trabajar con mi alumno la música popular tradicional. ¿Qué pasa? Que yo al comienzo pues la trabajaba, bueno, pues teoría, dando conceptos teóricos, escuchando audios, pero yo no sentía que esto me diera el resultado que yo, al menos como la sentía, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que esta música tan cercana, al final para ellos sea tan ajena? Por ello, pensar dejar de un lado lo que es la aproximación teórica y realizar una combinación de representación teatral, la instrumentación y expresiones artísticas como el canto o incluso la danza, como veremos a continuación. Siguiendo con el marco teórico, bueno, pues estos son mis elementos clave en los que voy a hacer en mi investigación, pero muy de agua. Uno de ellos es el folclorismo, el cual, pues bueno, es un concepto de José Martí, el cual que define como este concepto como el proceso por el cual se van cogiendo esos elementos del folclore tradicional y son extraídos de su contexto original para reelaborarlos y ponerlos en un contexto nuevo. Y esto es lo que mismamente hizo Falla, ¿no? Coger esos elementos que a él le parecía folclore andaluz para después transcribirlo en su lenguaje impresionista, bueno, detrás de la escuela francesa, por Debussy y tal, y hacer pues, que esta música evocara a nuestra identidad nacional. Por ello, otro de los elementos clave es la identidad cultural y, por ende, también el patrimonio. ¿Qué pasa? Que Falla actúa como un agente patrimonializador en todas sus obras, ya que, como he dicho, pues cogió esos elementos, los proyectó internacionalmente y, por ende, si es patrimonio, como docentes, deberíamos de transmitirlo. O sea, está dentro de la cadena de patrimonio en el que nosotros lo transmitimos, nuestros alumnos lo valoran y así, pues, digamos, tenemos una conciencia social, ¿no? Para ser ciudadanos cívicos y ciudadanas conscientes de su propia identidad. Y aquí es donde entra la interdisciplinaridad, que no solamente usaremos la música como base, sino que también pues, utilizaremos la lengua y la literatura, la historia, las artes plásticas, bueno, las artes escénicas, por supuesto, y los valores éticos. Como obras elegidas, he elegido estas 3, El amor brujo, que ya le he realizado este curso, El sombrero de 3 picos y El retablo de Maese Pedro. El amor brujo, bueno, todas las obras tienen representación teatral y serán representadas en el mismo curso, en el mismo nivel, en tercero de la ESO. Lo que pasa es que se hará en diferentes cursos académicos. Este año me ha tocado El amor brujo, el siguiente año El sombrero de 3 picos y, por último, El retablo de Maese Pedro, pero siempre en el mismo nivel, tercero de la ESO. En El amor brujo, bueno, pues utilizaremos una combinación de baile, instrumentación y escenografía. En El sombrero de 3 picos lo más interesante son los decorados que el propio Pablo Picasso realizó y también, bueno, mezclaremos también la danza y la instrumentación. Y por último, en el retablo de Maese Pedro es una obra más técnica, ¿no? Porque ya estamos tratando las vanguardias, bueno, un lenguaje mucho más complejo para los alumnos, por eso la instrumentación la realizamos más sencilla y lo más interesante de aquí son la realización de los títeres, que también pues ahí ya se mezclan las artes plásticas. En cuanto a nuestra metodología, pues bueno, en este curso tengo 4 terceros de la ESO, el tercero de SOA será mi grupo experimental porque todos son alumnos de conservatorio, entonces esto me va a permitir tomar esa muestra de una manera como mucho más, bueno, pues tienen conocimientos, por lo tanto, luego poder comparar esta muestra con los de los otros cursos para saber, pues, en qué ha variado, ¿no? Y también, pues, el resto de los grupos tiene un nivel, pues, bueno, un nivel de música de tercero de la ESO.
Aquí muestro un diagrama en el que he escogido dos ítems, dos variables. La primera el género y la segunda la nacionalidad. ¿Por qué la nacionalidad? Bueno, como estamos hablando de identidad cultural, en la aula hay todo tipo de nacionalidad. Habrá alumnos cuales no son de la propia nacionalidad española y que les resulte que esta música, pues a lo mejor sea más aburrida, no le interese tanto porque no la conocen, no la han vivido. Entonces, pues podríamos tener esta variable en cuestión en nuestra investigación para saber qué interfiere. Entonces, en tercero de eso EF, es donde más alumnos participantes tengo de otra nacionalidad, entonces veremos después los resultados, qué incide, qué perjudica o si simplemente pues, logramos nuestro objetivo de que valoren la música popular tradicional y no tiene nada que ver la nacionalidad. Entonces, bueno, en vista al futuro, pues ya lo veremos. En cuanto a nuestra metodología, pues tenemos un diseño natural comparativo, ya que no se ha intervenido la composición de los grupos y está realizada en un contexto real. Por eso también vamos a utilizar la metodología ABP y siguiendo con, si me dejo, vale, ahora sí. Siguiendo con las unidades didácticas, bueno, pues esta unidad didáctica está programada en 6 sesiones o 7 sesiones. La 7ª sesión yo la he programado para que sea una representación en público. Por lo tanto, los objetivos de aprendizaje más importantes que yo he puesto aquí, bueno, conocer la música popular tradicional a través de la obra del Amor Brujo, diseñar un montaje que permita representar una adaptación de la obra en el escenario y, bueno, estudiar sobre todo datos de la vida del compositor, conocer a Manuel de Falla y valorar su figura y su obra. Aquí muestro una tabla donde están todos los elementos curriculares ordenados y escogidos y vamos ahora a la primera sesión. En esta primera sesión se va a mostrar un fragmento de la película del Amor Brujo, que creo que algunos, bueno, conoceremos, que es la dirigida por Carlos Saura y protagonizada por Antonio Gade y Cristina Hoyos. Y bueno, mostraremos este vídeo. Bueno, sin desvelar mucho más, con este vídeo ya estamos un poco atrayendo y sumergiéndolo al alumnado en esta música. Al ser también una cosa audiovisual, un vídeo, pues digamos que es mucho más atrayente para ellos y más cercano, ¿no? Entonces, no desvelaremos nada, haremos así cuestiones sobre todo para preguntar a ver qué conocimientos previos, pero lo que más me interesa en este momento es este cuestionario que pasaremos al inicio sobre, bueno, de lo que conocen sobre el Amor Brujo, ¿no? Pues preguntas como, ¿cómo clasificaría esta música como flamenco, perdón? ¿Por qué crees que es una flamenco? Queremos conocer los conocimientos previos y sobre todo si la valoran, si la conocían, si tienen esa motivación por conocerla de otra forma distinta que no sea teóricamente. Y esto nos servirá como cuestionario pretest. Y en esa misma sesión vamos a realizar un ritmograma que he creado y que creo que tiene que estar por aquí. Sí. Hoy no es mi día con el Canvas, pero bueno. Bueno, a ver si me deja. A ver. Vale, entonces vamos a trabajar la danza ritual del fuego con los palillos estos chinos que a ellos les encantan, o yo creo que por lo menos los míos les encantan. Entonces, para trabajar la forma, y entonces de esta manera ya van entendiendo un poco rítmicamente también lo que es esta música. Siguiendo con la segunda sesión, vale, ahora sí me deja, ¿no? Bueno, pues no me deja. Vale, siguiendo con la segunda sesión, vamos a hacer un repaso, lo primero que haremos será hacer un repaso de ritmograma. Y ahora es, digamos, esa aproximación teórica que yo hablaba antes, pero no a modo de os voy a contar aquí un rollo exponiendo conceptos como nacionalismo, quién era Falla, qué es la música popular, cuál es la diferencia, sino
todo como una base, digamos, teórica para que tengan claro conceptos que luego vamos a trabajar durante toda la obra del amor brujo. O sea, que no se va a quedar en vano estos conceptos que los van a memorizar, los van a escupir en el examen o lo que sea y ya está, sino que simplemente es un poco como base, digamos, teórica para luego después ya ir trabajándolo en forma práctica. Entonces, nos apoyaremos con un Canva y es el momento en el que van a hablar con la... Bueno, esto me tiene frita. Un segundo. Vale. Van a hablar en primera persona con Manuel de Falla a través de esta inteligencia artificial en el que, bueno, pueden ir preguntándole pues, datos sobre la obra del compositor, dónde han nacido. Esto no me deja. Bueno, nada, pues se llama Hablando con la historia, ¿vale? Por si queréis. Hay de todo, hay de muchísimos compositores y de otros personajes históricos. Entonces, pues bueno, después de esta vivencia, ay, perdóname de verdad, es que si no, no lo hubiera hecho así. Después de trabajar esto, pues nada, vamos a hacer el análisis del argumento. Entonces, le daremos el argumento y sin desvelar nada, sacarán sus propias conclusiones con estas preguntas, ¿no? ¿Por qué crees que el fantasma no deja en paz a Candela? ¿Crees que Candela en el fondo tiene miedo a ser completamente feliz con Carmelo? Entonces, sin desvelar nada, porque la siguiente sesión es cuando vamos a trabajar toda la simbología de la obra, que a mi parecer hay muchísima simbología, el fuego, la pasión, la noche, los hechizos, la magia. Entonces, todo esto va a estar relacionado con con la obra, con la audición. Entonces, yo he elegido de esta obra 4, La danza ritual del fuego, La canción del amor dolido y el romance de pescador y Las campanas del amanecer. Y bueno, en esta tabla irán rellenando auditivamente, escucharán y luego rellenando cada parte de la tabla. Seguimos con un diagrama que podemos hacer a modo de esquema mental del argumento relacionando, pues este personaje es Carmelo y era que quiere ser el novio de Candela. El espectro murió, bueno, pues un poco tanto para relacionarlo a la simbología y la relación de los personajes de la obra. Y ya tenemos un esquema pues claro de toda la obra. En la sección número 4, bueno, vamos a hacer el casting de los personajes, por lo tanto, repartiré un fragmento. En la obra del amor brujo solamente tenemos 6 personajes con texto y 4 de ellos son los protagonistas. Entonces, tenemos Candela, Carmelo, el espectro y Lucía la gitanilla, que son personajes principales, por así decirlo, y vamos a trabajar, muy importante, la interpretación del diálogo. ¿Qué pasa? Que María Alejárraga, la autora de este libreto, aunque, bueno, Gregorio Martínez Sierra pues lo firmó, pues escribió fonéticamente todas las palabras con acento andaluz, o bueno, incluso incluyendo palabras en calú. Entonces, está tan mimetizada en esta obra que tenemos que trabajar muy seriamente el acento en este proyecto. ¿Qué pasa? Que tienden un poco también como a mofarse, ¿no? Porque a lo mejor, ay, bueno, me ha trabajado aquí como que fuéramos... No, entonces, en este punto es cuando trabajamos la diversidad cultural y que hay que respetar, digamos, pues, esta etnia gitana y por qué Falla lo hizo en este entorno, ¿no? Y bueno, después de trabajar todo eso, vamos a trabajar ya la práctica musical. Vamos a dividir el grupo en 2. Los primeros, el grupo va a ser uno el pueblo y otros van a ser, digamos, personajes principales, pero también en esta danza, en la canción del amor dolido, pues bailarán con Candela, movimientos similares al flamenco, sobre todo el gesto de las manos, pasos flamencos, taconeo, algunos movimientos que yo también he hecho con ellos para, digamos, simbolizar esta canción, que son como las llamas del fuego, esa obsesión que tiene Candela por Carmelo, que se ha enterado, bueno, pues a través de las cartas que todavía le sigue persiguiendo. Entonces, pues bueno, un poco para reflejar todo eso escénicamente. Y una vez que ya hayamos trabajado esto, vamos a la siguiente escena, que es la danza ritual del fuego, que ya nos sirve porque habíamos trabajado en el ritmograma, y es aquí cuando vamos a trabajar esta escena, en la que Candela, que es la que vemos aquí atada, está pues, sujeta por unas cuerdas, como simbolizando la obsesión que todavía sufre,
y los personajes, el coro, tiene que tener una escucha muy activa porque va a ir al ritmo del esforzando de la orquesta, tirando de ella hasta que consigue liberarse. En el momento en el que Candela ya se libera, por fin empieza a entender pues, ese amor tóxico que tiene por el espectro, por así decirlo, y comienza a coquetear con cada uno de los integrantes del grupo a raíz de esta, bueno, de la melodía del oboe. A ver si la puedo poner. Seguro que también, bueno, como ya la hemos... ¿Qué pasa? Que esto nos permite que estén muy atentos a cuando suena la melodía del oboe, que sé que me toca bailar así, entonces pues esa escucha activa es la que también estamos fomentando. Y por último vamos a trabajar la escena del romance del pescador, que bueno, yo misma he realizado un arreglo para láminas, mientras que Candela está recitando este poema, o sea, este fragmento de la obra, y pues mientras que la están tocando con láminas esta obra que, bueno, esta pieza que me encanta, la verdad. Y por último, pues ya estamos en la 7ª sesión. Bueno, vale, pues después de las campanas del amanecer, cuando resuenan, simboliza el final de la noche, de esa noche de hechicería, sale el sol y ahora es cuando por fin la vida vence a la muerte, ese amor obsesivo ya se acaba y vence el amor sano y por fin Candela se deshace del espectro, ¿no? Entonces, en este momento es cuando solamente intervienen los 4 personajes que se situarán en forma de espejo, haciendo unos movimientos como en espejo, como para pues, esa unión que ya por fin nos va a dar esa libertad, ¿no? Que yo creo que es lo que también quería también demostrar Falla. Bueno, aquí tengo un fragmento de mi alumno, pero bueno, como no me va a dar mucho tiempo, lo voy a pasar. Bueno, entonces, después de todo de esta sexta sesión, le pasaremos a los alumnos un cuestionario póster para saber ahora realmente si nuestro objetivo de este proyecto ha funcionado o no. ¿Por qué? Porque tenemos que ver a modo eso de qué ha cambiado, ¿no? Si nuestros alumnos valoran ahora la música popular tradicional, concretamente la música de Falla, después de esta representación de una forma más pues, vivida, ¿no? En primera persona, o no, o la van a seguir obviando de la misma manera. Entonces, aquí podremos ver los resultados de nuestro proyecto. Vale, esto no se acaba. Vale. Entonces, para hablar del instrumento de evaluación que hemos trabajado, bueno, el diario de campo, el análisis de las producciones y, por supuesto, lo que he dicho, los cuestionarios pre-test y post-test, que son muy importantes a la hora de establecer las conclusiones en nuestra investigación y que nos darán, pues, esos elementos clave para saber si hemos llegado a nuestro objetivo. Así que, nada, sé que es pronto todavía para establecer conclusiones, pero puedo decir que es el principio del camino de esta investigación en el cual no estamos solamente trabajando en la música popular tradicional con nuestro anhelado, sino que también estamos siendo transmisores del patrimonio, que yo creo que es lo fundamental y como que alcanzamos esos retos del siglo XXI que tanto estamos con la LOLOI trabajando. Y bueno, al diseñar y aplicar este proyecto interdisciplinar, nos hemos convertido en nuevos folcloristas. ¿Por qué? Porque a la misma vez que Falla hizo eso con esos elementos que escogió, reinventó y bueno, y lo expuso a todo el mundo porque tenía esa proyección internacional, pues nosotros estamos intentando también ser folcloristas o bueno, reelaborar esos elementos didácticos. Así que, en definitiva, esta tesis será una herramienta viva para formar a ciudadanos del futuro que serán conscientes, si todo va bien, de su propia identidad cultural. Así que, bueno, muchas gracias y si tenéis alguna sugerencia o pregunta, pues estaré encantada de responderla. Perdona, pero la tecnología. Sí. Que es que aproveches el tema del cambio del nombre de la que escribió del texto, pero que es marido. Sí.
para que trabajemos un poco el tema de las autoras invisibilizadas, compositoras invisibilizadas también en el aula de música. Pues sí, muchísimas gracias. La verdad es que lo tenía presente también el eso de identidad, o sea, el concepto de identidad de género, ¿no? Porque también, bueno, es que las mujeres no podían claro, firmar, pero quisieran. claro, es que al final, Cuando sí, y más, es uno clarísimo, sí, sí. Pues muchísimas gracias, la verdad es que lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Gómez, por tu disertación y implicación con esta parte tan esencial como recuperar mucha del trabajo que otros compositores han hecho, sobre todo trayéndolo al mundo de la educación secundaria tan complicado ese ámbito educativo. Y además veo que sigue siendo intérprete activa porque sigue manteniendo el callo en el maxilar. No se te ha quitado. No. Tocas unas cuantas horas. Vale. Muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a terminar con la tercera comunicación a cargo de José Perea Zapata y Azahara Arévalo Galán. Deciros de ellos dos que, tanto en el caso de Azahara Arévalo Galán, es profesora del Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba con acreditación contratado doctor. Actualmente es maestra además de música en el CEIP San Lorenzo de Córdoba y doctora en música por el programa de Lenguas y Culturas de la Universidad de Córdoba. Además de licenciada en Ciencias e Historia de la Música, titular en grado superior de especialidad de piano, de diplomatura en educación musical, etc. Ha cursado máster en patrimonio musical y actualmente sus líneas de investigación se centran en la prensa histórica musical, la música popular, el pensamiento computacional y la robótica. Una mujer ecléctica, como tiene que ser en este ámbito de la educación musical. Y por otra parte, José Perea Zapata, que es graduado en educación primaria con especialidad en educación musical por la Universidad de Córdoba. Actualmente está cursando el máster de psicología aplicada en educación y el bienestar en la misma Universidad de Córdoba. Ha sido participante en proyectos de investigación e innovación relacionados con el ámbito STEAM y además tiene formación en trompeta y ha formado parte de bandas y grupos de música, imagino que de su localidad en Córdoba. Y en la comunicación que presentan lleva por título Cuando la música programa, ecología del aprendizaje y identidad computacional del centro. Se trata de una propuesta innovadora que conecta pensamiento computacional y música, transformando todo el centro solar en un ecosistema de aprendizaje musical y tecnológico. Desde las aulas a los pasillos, los patios, la música se entrelaza con la codificación y la creatividad digital. Un fuerte aplauso a José Perea y a Azahara Arévalo. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Congreso por haber aceptado esta comunicación. También nos sirve para transferir lo que hacemos en una comunidad pequeña, pero a la vez tiene gran impacto nacional e internacional. Pues nosotros empezamos hace unos 3 o 4 años con el movimiento desenchufado, cuando casi nadie hablaba de STEAM en el ámbito de educación musical. Y Carmen Sepúlveda, que es una de las principales pioneras en esto, empezó a trabajar seriación de composición en problemas desde infantil a primaria, porque había muchísimos estudios científicos en el ámbito de secundaria y en el ámbito universitario, pero muy poco en las aulas, en nuestras aulas sobre todo de infantil y en las primeras etapas de la educación primaria. Y sobre todo había muy poco escrito en el ámbito de la educación artística y en el ámbito de la educación musical. Ahí tenemos a nuestro equipo, parte de nuestro equipo, porque somos más grandes. Nosotros pensamos que crecemos más si somos interdisciplinares. Es decir, en el equipo trabaja
el pensamiento computacional en educación artística, hay psicólogos, hay educadores, hay pedagogos y estamos también maestros de música y profesionales de la música. Ahí están pues, las personas que presentan esta comunicación, aunque Carmen no pudo asistir. En primer caso, nos tenemos que ir a la normativa, es decir, esto va cogiendo o va tomando cuerpo en la centro educativa en el primer momento en el que hay un cambio normativo y en competencias específicas aparece el pensamiento computacional, tanto en el marco de infantil como en el marco de primaria. Aunque sí hay que matizar que seguimos desactualizados, porque seguimos hablando de competencias STEM, cuando en realidad deberíamos hablar de competencia STEAM, con la A incluida, que mucha literatura habla de A asociada a las artes y es una A asociada no solo al ámbito artístico, sino al desarrollo de la creatividad a través de estos proyectos. Pensamos que crecemos más si somos más y en los centros normalmente estamos solo los maestros de música. Yo me considero una persona afortunada. Yo doy música en infantil, doy música en primaria y tengo una asignatura que se llama core en quinto y en sexto. Es decir, en quinto y en sexto tengo 3 horas de docencia porque doy el ámbito de la educación artística completo de forma globalizada, pero la realidad no es esa. Crecemos más si somos más personas trabajando de una manera que es el ámbito STEAM. Es decir, crecemos más si nuestras artes las llevamos a la lengua, a las matemáticas, al conocimiento del medio, a los valores e incluso a la religión. Esto se llama un proyecto en el que trabajamos desde un ecosistema de aprendizaje, en el que involucramos a más docentes, como comentaban esta mañana, porque solos no podemos, para que participen en esa alfabetización computacional, porque tan importante es enseñar a leer y escribir a un niño como enseñarle el código de la computación. Y yo creo que a lo largo de la mañana se han visto bastantes ejemplos de la revolución tecnológica a la que nos enfrentamos, aunque yo sigo diciendo que mi asignatura lo más importante es tocar, cantar y bailar. Pero sí utilizo el espacio, el escenario para crear estos ambientes, estos lugares. Y lo utilizo y lo comparto. Es decir, no es solo una metodología que se imparte en una aula de música o esté a cargo de un especialista, sino que lo comparto con un conjunto de docentes a los que nos llamamos cacharreos, docentes que nos gusta cacharrear. Intentamos que en el cole cada vez más seamos los que cacharrean. Y si nos encontramos en este grupo de docentes, muchos obstáculos cada vez que habla de la palabra robótica, pero no es necesario hablar de la robótica para codificar y para alfabetizar en este tema. Bueno, pues partimos de un contexto que no hay que olvidar a los infantiles, es decir, la etapa de infantil, que hemos visto que la comunicación primera de la parte, lo importante que es esa formación dentro del infantil y esa educación musical de calidad dentro del infantil y por lo tanto esa alfabetización computacional musical en infantil. Y también la etapa de educación primaria, donde podemos hablar de una educación artística globalizada, porque ganamos más, tenemos más dignidad, si impartimos más horas. Y al asumir la educación artística globalizada, tenemos más tiempo para dar un poco de todo. Y esa educación musical específica, porque algunos docentes que participan en esta red, en estos ecosistemas de aprendizaje, en esta ecología, pues solo dan música y lo comparten con una tutoría. Y en este ámbito pues, trabajamos desde diferentes metodologías. Ahora trabajamos aprendizaje de servicio porque lo hacemos con la comunidad, es decir, no estamos solos. Nosotros trabajamos unos docentes conectados con otros y también utilizamos al alumnado universitario al que le impartimos clases para que a través de sus prácticas y de su voluntariado puedan venir a alfabetizar a la comunidad. Y de ellos aprendemos que son una generación digital y que tienen muchísimo que aportarnos. Hasta donde no llegamos nosotros, llegan ellos. Y también conectan muchísimo más con nuestro alumnado. Gamificamos a través de esas actividades enchufadas, gamificadas a través de la inteligencia artificial o alguna herramienta más.
Y partimos para desenchufar o para trabajar esa alfabetización de los centros de interés de nuestro alumnado. Es decir, yo puedo trabajar codificación computacional a través del agua, a través de los animales, a través de los piratas. Y esos piratas forman música. Y también trabajamos proyectos y situaciones de aprendizaje y retos. Este diagrama es un poco la radiografía de lo que hacemos. Es decir, desde la Universidad de Córdoba, que es lo que me permite a mí, al ser asociada, formo a determinados profesores que tienen interés, a determinados maestros nobles que tienen interés en desarrollar proyectos de forma voluntaria y a través de sus prácticas de alfabetización computacional en la aula. Se forman aparte, uniéndolo a nuestro grupo de investigación, porque tenemos que impulsar a ese alumnado para que también forme parte de la universidad, hagan sus prácticos en estas escuelas que quieren un cambio, que quieren unirse y también aporten y sigan haciendo prácticas a través de voluntariado en estas escuelas, porque estas escuelas están abiertas a la comunidad, para que la comunidad entre. También hacemos talleres de formación con las familias, es decir, la codificación parte también de una formación de esa familia para que haga un seguimiento, para que los niños puedan seguir. Y con todo este proceso, que es una rueda cíclica, hacemos un proyecto de investigación que analiza esas evidencias de aprendizaje y estamos en continuo estudio de test validados para implementarlos en las aulas y estudiar otras variables, no solo el desarrollo del pensamiento computacional, sino cómo influye esto en el clima social, en la creatividad, en la competencia socioemocional del alumnado y cómo mejora a través de esas metodologías ese aprendizaje significativo en nuestras aulas de música. Y como somos comunidad, pues nada más poneros como ejemplo a uno de los alumnos que ha formado parte de este proceso y ahora va a explicaros cómo desarrollamos esa alfabetización computacional. Pues, ¿cómo hacemos esto? De crear ese ecosistema dentro del centro. Podemos crear diferentes espacios. No nos tenemos que ceñir únicamente a nuestra aula de música. Podemos, obviamente, en nuestra clase de música, también al ser esa competencia STEAM, lo podemos hacer en la clase de informática, lo podemos hacer también en el pasillo como una continuación de la clase y también lo podemos hacer en los patios como comentaban esta mañana. Aquí veis algún ejemplo de una actividad en el aula de informática. En este caso estábamos realizando una actividad en Scratch y en el otro lado tenéis en el patio, que estaban realizando pues, un pequeño proyecto de Minecraft. Los materiales que utilizamos, pues ya lo ha comentado Zara. Por una parte tenemos juegos, actividades desenchufadas y gamificadas. También tenemos robots de suelo, principalmente Vivot y Matatalab. Y esto no es tanto como material, sino entraría dentro de aplicaciones que son Scratch Junior, Scratch, Minecraft y aquella que vaya apareciendo y nos vaya interesando. Aquí veis cómo se distribuye el espacio en el aula de Zara, en este caso. Y en este día concretamente teníamos dividida la clase en 3 rincones, en 3 espacios. Aquí en el que está más cerca de vosotros, pues veis a los niños pintando una lámina de lo que tenían que pintar pues, para esa semana. Que ese espacio, por ejemplo, puede funcionar de manera autónoma, no necesita supervisión o necesita muy poca supervisión. Allí, al fondo del todo, veis el espacio de las pantallas, que luego lo comentaremos más detenidamente, pero en ese caso pues estaban haciendo un proyecto de Minecraft. Y esto, igual que el de la pintura, necesita o ninguna o muy poca supervisión. Y ahí en el medio que me veis a mí, pues en ese espacio establecimos una actividad con Scratch, en la que en ese caso sí necesita de una figura experta para, ya sea, guiar o supervisar el trabajo que se está haciendo. Y vamos a pasar con los diferentes espacios. Primero tenemos el patio. ¿Qué podemos hacer en el patio? Pues aquí veis una serie de fotos de un aula que está pegadita al patio, donde, en este caso, alumnos de primero y segundo de primaria, pues estaban jugando con Smart Games. ¿Qué son estos Smart Games? Pues juegos que fomentan ese pensamiento computacional, que lo hacen a la vez, como veis ahí, a la vez que están comiendo. Que no tienen que comer para luego jugar, no, lo pueden hacer de cualquier manera.
y principalmente lo hacen por pareja, para fomentar esa colaboración también. ¿Cómo podemos vincular esto a la música? Pues con juegos ya existentes, adaptarlo o transformarlo a lo que nosotros queremos. Os pongo un ejemplo. Todos conocéis el Tangram, ¿no? Ese puzzle de 7 piezas en el que tenemos que formar diferentes figuras. Pues, ¿cómo lo adaptamos a la música? Pues nosotros, por ejemplo, para un Tangram, lo que hicimos fue ponerle caras de compositores. No modifica el juego original, simplemente le añade otra cosita y de manera inconsciente los niños están trabajando un concepto musical. También lo podemos hacer con figuras, con notas musicales, con todo lo que queramos. Y no solo para el Tangram, sino con otro tipo de juegos como los que vemos por ahí. Siguiente espacio, los pasillos. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Robots de suelo, porque no son muy grandes, no implica mucho material y se puede hacer en el suelo. ¿Cuál es uno de los robots que utilizamos nosotros? Matatalá, que es eso que veis por ahí, que es un robot, un cacharrito que no usa pantalla y se dedica a la codificación por piezas. Está dividido en 3 bloques, música, movimiento y arte, y lo podemos implementar tanto en infantil como en primaria. En infantil con mayor nivel de supervisión y en primaria con mayor nivel de autonomía. Algunos de los beneficios que tienen estos robots de suelo, pues resolución creativa de problemas, juicio crítico, pensamiento abstracto, pero sobre todo colaboración entre iguales, porque con estos robots siempre o trabajan por pareja o trabajan por equipo. Y os voy a explicar mínimamente qué es lo que hacemos nosotros con Matatalá. Con la parte de música nos permite crear partituras. Partituras muy sencillas, dado que el espacio que vemos ahí para programar pues, es muy reducido. Solamente creo que eran 18 piezas. Podemos hacer partituras, podemos aprender notas musicales, esto sería para un nivel de primaria. El de movimiento y arte lo podemos considerar como uno, que aquí sí lo podemos hacer tanto para infantil como primaria, y pues podemos, llevándolo al ámbito de la música, por ejemplo, en el tablero que veis ahí, podemos poner la letra de la canción que estamos cantando desordenada, y tienen que ir formando la canción, por ejemplo, y en arte, pues si estamos cantando, no sé, una canción del folclore popular, podemos dibujar o dentro de las posibilidades que nos da Matatalá, dibujar algún elemento del que hablemos de la canción. Siguiente espacio, ese que veíais antes al fondo, el de las pantallas. Una de las cosas que nosotros hacemos en las pantallas es Scratch Junior. Que Scratch Junior, por el nombre, pues podéis intuir que está vinculado con Scratch, pero a un nivel un poquito más fácil. Nos sirve como una introducción a la programación de manera sencilla. Y, en teoría, esta aplicación está pensada para niños de 5 a 7 años, pero nosotros la hemos implementado en toda la educación primaria, con niveles de dificultad, eso sí, y también desde el año pasado hemos empezado a introducirla en infantil. ¿Cómo trabajamos es? Primero, por imitación y copia, el experto, el maestro, hace una actividad, los niños copian para entender qué es lo que están haciendo y después trabajando de manera autónoma. Y como os he dicho, pues sirve como paso previo para Scratch. Que Scratch, dependiendo de cómo lo queramos trabajar, lo hacemos en el aula de informática o en el espacio de pantalla o en la misma clase de música. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Primero, establecemos una base teórica. Siempre el niño tiene que conocer qué hacen los bloques de Scratch, para qué sirven, qué combinaciones puedo hacer. Una vez que han hecho eso, pasamos a lo que he dicho, aprendizaje por imitación. El experto, el profesor, como veis ahí en la primera foto, de arriba a la izquierda, pues a la vez que va haciendo, va explicando qué significa. Una vez que los niños ya tienen asimilado esa parte teórica y han visto un ejemplo de lo que se puede hacer, pues exploran. Y a partir de ahí pasan a la creación de proyectos de manera autónoma. Aquí, por ejemplo, veis que también lo podemos combinar con Maki, en esta foto de aquí. Podemos programar un instrumento para ser tocado por los propios niños. También otro espacio dentro de nuestra aula de música, por supuesto. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues actividades musicales desenchufadas, de las que no necesitamos dispositivos. Es principalmente material manipulativo, se puede adaptar a todos los contextos y niveles educativos y o son materiales de bajo costo, pues en muchos casos son materiales elaborados por nosotros mismos. Los beneficios que tienen, pues mismos niveles de desarrollo
que con los dispositivos, como ya he dicho, se puede utilizar en todos los contextos y desarrolla habilidades con independencia de la capacidad cognitiva, además de fortalecer esas relaciones entre grupos, porque todo esto lo hacemos a nivel grupal o por pareja. Aquí tenemos también un vídeo para mostrarles de otro espacio, dentro de ese espacio de pantalla, cuando pues utilizan Minecraft. Y Minecraft, bueno, todos sabemos que es un juego de construcción de bloques. Nosotros lo llevamos a la música. En este caso, hace ya 2 años, los alumnos de quinto y sexto crearon, a partir de los planetas de Gustav Holst, un mundo en Minecraft. Bueno, ahí está el mundo de lo que los chicos crearon. Y esto ya, si tenemos los recursos necesarios, podemos habilitar otro espacio dentro del aula para todo lo relacionado con la realidad virtual. Y ya, a modo de conclusión, como ha dicho Zahara antes también, pues como profesores de música no tenéis que tener miedo ni reticencia a la hora de abrir vuestras puertas. Tanto el alumnado de prácticas que vamos a los coles con mucha ilusión, como las familias, como ahí vemos, como otros profesionales, como la comunidad cercana al centro, tienen muchísimo que aportar y cosas muy válidas. Aquí, por ejemplo, es una jornada que se hicieron en su colegio, donde acudimos al alumnado de la universidad, acudieron familias con los niños y ahí veis esa madre de origen sirio que no conocía qué es lo que estábamos haciendo nosotros y estas jornadas fueron un descubrimiento para ella también, posiblemente en su casa, pues al ver cómo su niña disfrutaba con eso, podría trabajar también en casa de esa manera. Y si Azahara tiene algo más que añadir. Sí, el valor de la comunidad. Crecemos más cuando compartimos. Y lo que puede ser una dificultad para nosotros se convierte en una posibilidad para nuestro alumnado. Y crecemos más cuando trabajamos en red. Es decir, habéis visto más o menos el espacio de 1 o 2 centros, el ejemplo de 3 centros, cómo trabajan y desarrollan el pensamiento computacional. Pero somos más de 10 centros que estamos unidos, que compartimos experiencias, que nuestro alumnado visita, ve sus diversidades y se enriquece. Entonces, hay una conexión de profesorado de música que también llega a otros profesionales, porque son proyectos de calado y de impacto. Y de ahí esa frase que nosotros convertimos esa dificultad en oportunidad, como dice Einstein. En esos momentos más desafiantes o complicados se puede construir, crecer y aprender si lo hacemos desde la comunidad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, José Lerea y a Fran Arévalo por vuestra comunicación y el tratamiento que habéis vivido aquí delante de todos y todas. Y yo creo que surgen ahora muchas preguntas a las cuales, bueno, pues yo me gustaría que los que estáis aquí, bueno, pues de alguna forma hicierais a los diferentes personas que han comunicado sus experiencias y que, bueno, no todos, pero sí que me gustaría que creáis alguna. Tenemos un tiempo prudencial, ¿vale? Hasta menos cuarto, tenemos media hora, 15 minutos para poder hacer algunas preguntas, algunas observaciones, no sé, es el momento vuestro.
Son, a ver, es que la gafa es lo que te quiere matar. Que nosotros utilizamos en la ganadería. Entonces, trabajamos por proyectos, metemos la gafa y hacen alguna actividad de contacto con un animal o subirse, por ejemplo, hay uno muy divertido de subirse en entonces, a veces yo lo molesto, algunas veces algún psicólogo de la depresión corporal en el que también implica movimiento. Y hay algunos vídeos ya en YouTube de realidad aumentada, por ejemplo, hay uno chulísimo de Van Gogh, en los que se meten en el cuadro de Van Gogh y parece que están abriendo, entrando en la puerta, entrando en el cuadro, y que nosotros lo que tenemos ahí es básico, es lo que se puede llevar a los colegios públicos. Te lo digo porque hay una línea de investigación en campo en el que, un poco para desinhibir a la gente con la voz, ¿vale? Se utiliza lo de la montaña rusa, por ejemplo, ¿vale? Y le dicen a las personas que hagan mientras, ¿no? Entonces, como el cerebro no puede procesar tanto input, ¿vale? De repente la voz sale de otra manera. Te lo digo por si queréis probar, sí saber qué pasa con la montaña rusa mientras cantas, aunque sea química, seguramente le abrirá posibilidades de una línea de investigación con eso. Puedo fundar, porque mira que son. ¿Es dotación de la comunidad? No. Puede ser. Yo cada año pido proyectos de innovación educativa, como han comentado esta mañana. Yo cada año pido un proyecto. Entonces, como es de música, el proyecto, por Juan Palomo, yo me lo hice y yo me lo como. Pero hay mucha dotación de proyectos de la universidad. ¿Y no tenéis dotación autonómica? ¿No ha llegado a vuestro centro de Sí, pero va a llegar. Pero de esto no. Va a llegar hasta mi instancia, va a llegar un micromite más que, va a llegar eso, unas mapas virtuales y una impresora 3D. Esa es la dotación hasta mi conocimiento de hoy. Y no sabemos si al final de curso o eso lo va a llegar. No. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces, dejadme que yo les pregunte también a ellos. Bueno, ya que comenzaron Raquel, Bravo, Narciso y Fátima, bueno, en relación a vuestra comunicación, sí que es cierto que habéis tratado un tema que es trabajo yo también, que es la educación infantil, y creo que es importantísimo aclarar cuál es el tipo de formación. Me ha sorprendido, no sé si eso lo habéis valorado, cuando hacías alusión al tema de la percepción que tenían los docentes, del tipo de formación que habían recibido, que estaba más acorde a estos últimos canales de estudio. No sé si es por la cercanía, que a lo mejor son más jóvenes y han estudiado hace menos tiempo que los que hicieron en los primeros planes de estudio de educación infantil, con los preescolares, entonces. Que a lo mejor el ámbito de la educación musical es como que se le ha ido olvidando en el tiempo y no han tenido a lo mejor una formación permanente acusada. No sé si eso es una variable que habéis tenido en cuenta. Porque dentro de la formación, una de las preguntas era si se habían formado a través del centro de profesores o de otras instituciones que se habían formado en competencias musicales y gran parte de los participantes dijeron que sí, que habían recibido formación tanto de los planes antiguos como Ya, o sea que eso sí que la habéis tenido. Vale, y como saben que ahora estamos en el proceso, que no sabemos dónde vamos a ir, seguramente a nada, pero estamos en ello, ¿no? El tema de los libros blancos. Yo pienso que cada vez soy menos. No, soy muy. Son muchos años y me niego la mayor. Pero bueno, en fin, sí que es cierto que. Algunas cuestiones sobre lo que habéis planteado. Es que no sé si me ha quedado claro. ¿Qué metodología empleasteis para recoger este tipo de perfiles? ¿Solamente el cuestionario o también habéis aplicado entrevistas? Solo el cuestionario. Solamente cuantitativo, ¿no? Y una pregunta abierta, una pregunta cualitativa al final. Una Vale. pregunta abierta donde
pudieron escribir lo que quisieron. Sí que es cierto que en este tipo de cuestionarios luego las preguntas abiertas la gente no se lanza mucho a escribir. Ya, por eso es que a veces hay que recoger también a cosas de entrevistas para que haya una tripulación mayor y que la percepción sea más fuerte. Porque entonces el dato ya sabes que es muy frío. ¿Sí? Aunque tienes ahí a un gran metodólogo de cuantitativo, pero yo soy más mixto. Yo también. La verdad es que esto era, como era solo iniciar esta investigación para ver si se puede sacar algo claro. Pero bueno, dentro de las preguntas abiertas sí que es verdad que la inmensa mayoría coincidió en que sería interesante lo de la mención de música en infantil y que pasara el periodista de música al aula de infantil. Era lo que más coincidió. Pero eso a nivel nacional es decisión del centro, no sé. Bueno, vamos a ver. En Castilla-La Mancha es decisión no es decisión del centro. El periodista de música es para primaria. Si tú cubres horario en primaria, no tiene que ser. Y si no cubres horario en primaria en Castilla-La Mancha, tú te puedes, te lo digo por mi experiencia, te puedes ofrecer para la clase infantil y al equipo directivo le viene bien, te dice, pues venga, sí, hasta y completas por horario infantil. Mi experiencia es que yo me he ofrecido siempre que he tenido huecos y de ese siempre, solo 3 años pude dar infantil, porque el resto del tiempo pude dar artística en tercero, lengua en sexto, es decir, mis equipos directivos de los 5 colegios donde yo he trabajado han preferido siempre que yo tapara otros huecos antes de pasar a dar música infantil. Es el caso de Castilla-La Mancha. Yo haría también ahí en la línea de investigación los bebés. O sea, yo soy especialista en música y he hecho magisterio. La formación que yo he tenido pues está enfocada a primaria. Entonces, cuando yo llego a un centro y me han puesto, ¿no?, a dar infantil, yo tampoco tengo la herramienta. O sea, me siento muy... Es verdad. de decir, 15 niños, ¿qué hacemos? Entonces, o sea, contemplar eso también, bueno, Yo soy vecina, no se da, ¿eh? La etapa infantil de un curso a otro, de los 3 a los 4 años del mismo, mientras que entre los 7 y los 8 a lo mejor no hay tanta actividad. claro, yo soy como súper contenta, enseñar un montón de música y es que, mira, si se queda... Si no se araña... Claro. Las dos cosas son muy problemáticas. O sea, que tú quieras entrar y después cuando te dejen y que tengas que entrar y no tengas herramientas para impartir clases de música. Claro, pero de problemáticas y graves. En Castilla y León, yo antes del COVID también lo ofrecía y tal, y en el horario aparecía como un apoyo infantil, porque supuestamente no podemos estar solos con los niños infantiles y bueno, pues justamente la tutora, digo supuestamente pues sí, porque es tutora señora. A partir del COVID nos prohibieron completamente entrar en las aulas de música porque debíamos ser los que más contagiábamos. Entonces, a partir del COVID ya se nos prohibió. Yo hice un escrito a la Dirección Provincial de Valladolid diciendo que nosotros estábamos formados para que las infantiles no estaban formadas para la educación musical que planteaba la UNAMBLOE. Y bueno, me contestaron como diciendo que estaban denigrantes mis compañeras. Y se usó por el Claro, eso es uno de los temas, por ejemplo, con la investigación que habéis hecho, que fuera a nivel nacional, porque sí que es cierto que ahora vamos a intentar que la formación sea, no digo unificada, porque es muy difícil, ¿vale? Cada comunidad autónoma tiene su propia casuística, y eso revierte precisamente en que haya diferencias en cuanto a la formación inicial. O sea, cuando hablamos de formación de música en Toledo o en Albacete, más o menos, pues sabemos que tenemos el mismo currículum, ¿no? Pero si te vas a Valencia, pues tienen otro, ¿sabes? Si vas a Castellar. Hay aspectos que son comunes, pero luego hay elementos que pueden ser diferenciados y pueden garantizar cierta cantidad de, digamos, de conocimientos o no, en función de donde tengas este tipo de formaciones. ¿Vale? Eso es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en la formación profesional inicial del profesorado en España, ¿no? Somos un país de país. Bueno, Ana Gómez.
Bueno, me encanta tu trabajo porque es un trabajo que me gusta mucho, trabajar sobre los elementos del folclore y sobre todo en los elementos donde se trabaja la sensibilidad de los diferentes artistas que han trabajado elementos del folclore, en este caso del falla, ¿no? Pero dentro de... hay muchas experiencias ya, hay tesis doctorales que han trabajado sobre esto. ¿John, estás conectado o no? Sí. Ah, vale. Vale, pues si no estaba con Gregorio, estaba conectado. Vale, es que en Cabo sabes que tiene un trabajo de investigación que está relacionado con lo tuyo. Entonces me imagino será una línea en la que estés trabajando. Sí, sí. Vale, estaba un poco despistado. Vale. Bueno, y una pregunta, sobre todo porque como yo trabajo en secundaria bastantes años, ya sabes que los estudiantes, bueno, pues sí que es cierto que siempre están motivados por el tipo de música que ellos viven en ese momento, ¿no? Y sobre todo en estas edades, son muy complicadas. Yo tengo ahora mismo un hijo que tiene 14 años y cielo, ya tengo una niña hace unos años y ahora tengo un hijo. Y claro, él no solamente tiene la música y cuando yo le introduzco, porque él sabe que yo soy músico, que no sé desde hace 14 años. Sí, que no está bien la voz. Pues claro, cuando yo le hablo de Ramalino, de Falla, dice, ¿esto qué es? Y fíjate que tiene una hermana que es pianista. ¿Sabes? Y yo creo que se ha aburrido de escuchar a Chopin, a Beethoven, a Mozart y a Falla. ¿Vale? Entonces ahora él dice que la música es la que escucha él y a mí no. Entonces, claro, en ese mundo, que es un mundo bastante complicado hasta que ya saben de él, ¿qué criterios eliges tú para seleccionar las mejores obras de Falla para que de alguna manera impacte positivamente en ese diálogo, ¿no? Entre el docente, que les guste y que luego, sí que es cierto que has hablado pues el tema de la inclusión, pero luego la inclusión debe ser en todos. Entonces, claro, o sea, las obras que yo he elegido han sido basándome básicamente en las que se podían representar teatralmente. La verdad que no puedo poner el concepto de clave de Falla, para ellos, sí. Pero es verdad que todas las que tienen, basándome en el libreto y que se pueden representar teatralmente, pues yo creo que eso es lo más cercano que a lo mejor ellos pueden revivir, lo que eso es lo que yo quiero, ¿no? Revivir esa experiencia y que ellos sean partícipes pues, eso de su propio aprendizaje. Y yo creo que esas son, a ver, no es que sean las perfectas, pero en base a mi conocimiento, creo que son las más moldeables y que se pueden tanto aplicar para la expresión instrumental, la danza y la representación teatral, bueno, o el canto incluso, ¿no? Entonces, es verdad que la obra de retablo de Maese Pedro la he tocado toda. Entonces, creo que también confundándome en eso, así que un poco como, bueno, pues creo que son muy diferentes entre ellas. O sea, más del ámbito. Claro, el retablo de Maese Pedro es muy compleja en lo que es el nivel técnico de lenguaje musical, es muy compleja. Entonces, es verdad que lo más atractivo de ahí es esa representación con títeres y también pues esa representación teatral que ya, entonces yo creo que también pues atrayente de poder representar las títeres es lo que va a hacer que ahí pues se establezca un poco de la motivación. Es verdad que a nivel instrumental pues ya veré qué puedo hacer porque es complejo, pero mi criterio ha sido eso, aparte de mi propia experiencia como intérprete y también un poco pues qué elementos motivadores hay en cada una de esas obras. Y, a ver, cuando haces participación a los estudiantes en este tipo de obras, al final hacen una especie de representación o también hacen una co-creación. O sea, ¿transforman algo o no llegas a ese punto? O sea, sí, yo no lo hago, o sea, yo esta no la he hecho literalmente porque, bueno, no he hablado de los decorados porque no me ha dado tiempo, pero los decorados no son precisamente, vamos a realizar una cueva, no, sino es todo en base a la simbología. Entonces, pues cada elemento pues, tiene su propia simbología, entonces ellos también tienen que ser críticos con lo que sienten y con lo que Falla cree que debería de representar. Entonces, pues, un poco... Que no van a ser Picasso Claro, o sea, no van a ser Picasso, obviamente, cuando haga los decorados de Picasso no voy a ser fiel, que me perdone porque si no, madre mía. Entonces, pues, por eso... Si tenéis alguna pregunta. Voy a ser yo el único interlocutor en esto. Yo creo que es una cuestión de interés.
final es un trabajo que puede ser muy bonito, ¿no? Luego ya veremos cuando hagáis el trabajo de testeo, el post-test, Sí, saber el impacto que ha tenido. Sí, sobre todo con las nacionalidades, ¿no? Porque es verdad que ahora pues, hay muchos alumnos de todas las nacionalidades, o sea, las clases son súper heterogéneas. Entonces, pues a ver qué puede pasar con ese objetivo que yo tengo de motivarlos a través de esta música popular si tampoco han nacido con ella o han crecido con ella. Entonces, pues... ¿Hacéis un trabajo experimental o cuasi experimental? Con clases... Con clases, sí, cuasi experimental. Cuasi experimental. Claro. Entonces, pues, a ver qué pasa. Muy bien, pues nada, estupendo. Ánimo, ánimo. Bueno, pues... sí. Una cosilla, yo quería preguntar a Ana. Sí, Hablas de las nacionalidades que no han nacido con esta música. Yo no termino de entender lo que quieren decir, porque yo tengo la sensación de que incluso alumnado de secundaria de España desconoce a Manuel. Sí, El 85%. Si el alumnado que no viene de España probablemente no tenga contacto con fallas y el de aquí tampoco, exactamente cómo vas a tratar esos datos, cómo los vas a barajar. Claro, yo no solamente, o sea, me refiero a la medida Claro, no es la idea, que es que yo no sabía porque... salía ya no es, no una analogía. Igual que falla esos elementos folclóricos y lo ha transformado adaptándolo a la música moderna que escuchamos hoy en día. Entonces, no me refiero solamente a la obra de Falla, sino a ese folclore, en plan que no han nacido en España, en el sentido de que ese folclore no lo tienen intrínseco, no se han transmitido sus abuelos, no se han transmitido por generaciones, sino que ha sido una cosa que, bueno, si la han escuchado, pues bien, pero si no, me refiero a eso, que las otras nacionalidades entonces no lo han podido vivir folclóricamente como suyo, ni en sus cuadrillas de, yo qué sé, lo que sea, o incluso el flamenco, o no han podido vivir de cerca eso. Entonces, si tú, bueno, cualquier nacionalidad, ¿no? Ya sea sudamericano o marroquí o lo que sea, lo pones a escuchar fallas y sí, puede ser que la escala andaluza le suene, pues porque a lo mejor hay elementos de la música andalusí que sí, pero no tienen esa evidencia íntegra de la música folclórica, bueno, andaluza. En fin, entonces, pues, a eso me refiero, no solamente a la obra de fallas, sino al folclore andaluz que evoca fallas. Vale. Entonces, ¿tú das por hecho que tu alumnado español conoce, por ejemplo, lo que es una parranda? Hombre, ¿O conoce lo que es una seguidilla o una jota? Depende, ¿no? O sea, es que no, o sea, por eso digo que, es que las variables pueden ser bastante cambiantes, pero, hombre, yo soy de Andalucía, ¿no? Pero todo el mundo, o sea, conoce el flamenco y yo creo que no todo el mundo va a ver a una sevillana precisamente, pero la han escuchado. O sea, yo veo a niños en la calle dando palmas y pues, no sabiendo lo que hace, pero saben que es una flamenca. Y yo, pues ahí en Murcia, no soy de Murcia, pero aunque sea su abuelo han participado en una baranda, en fin, pero más o menos por lo que dicen por empezar a lejos, pero algo les toca, aunque sea por familiares o tal. No digo todo el mundo, pero yo creo que más o menos puede ser. Como a lo mejor me equivoco de aquí a... Yo que soy sudamericana, Sí. para los sudamericanos la parranda es otra cosa. Entonces, por eso entiendo perfectamente tu discurso, porque, por ejemplo, yo no crecí escuchando Manuel de Falla, lo vine a conocer ya en la universidad, en el conservatorio. Entonces, entiendo perfectamente que un niño o un adolescente puede sentir varias sensaciones al tener el primer contacto con algo que no ha crecido con eso. Aunque sea la fiesta, aunque sea, bueno, poner en esa... el juego de tal, el contexto, pues, Por ahí, sí. Iba a contestar a... Pepe. Se me ha olvidado mucho, supongo yo que ya lo he tenido en cuenta que está en el subconsciente colectivo. Muchas veces un adolescente me pasa noche con 6 alumnos de la misma edad, pero había 2 que eran de otro país. Empecé a tocar los peces en el río y la niña dijo, me suena, y una que era estona dijo, eso parece de Halloween. A mí no se me pasa por la cabeza. No saben si estoy haciendo la escalafrigia o qué estoy haciendo, ni de dónde sale. Pero sin duda, el niño que su padre es y madre en Benidorm, que es como de una parte de España, el niño que su madre, de donde sea de España, le suena vagamente. Está familiarizado con la escala y con los modos y con
con Patricia, con lo que sea, pues está un poquito entremezclado y falla precisamente que el siglo XX está mezclado lo popular y lo tradicional con un toque moderno, pero hay algo en el subconsciente, aunque no sabe que se llama parranda, ni jota, pero hay algún villancico que ha escuchado alguna vez que es una jota y no sabe que se llama jota. Pero digo yo, lo que no sé es si eso está contemplado en los conceptos de conceptos que puedan estar en el inconsciente colectivo de lo que es de aquí, pero no en uno que te fuera como ya visto. Donde ni siquiera le va a sonar eso. Claro. Es Halloween porque bueno, no, cambia de fiesta, ¿no? No van a saber pues, definir esto es tal, pero le van a estar la memoria colectiva al final está, ¿no? Que al final, o igual que las canciones culturales, esta cosa de los niños, lo que nos dicen, se sabe perfectamente, pues yo qué sé, la nana, y todo el mundo conoce lo que es una nana, incluso en otras partes del mundo, con la misma melodía o en distinta letra, también es lo mismo. Entonces, bueno, por ahora creo que sí, habrá habiendo experiencia. Y la pregunta. Sí, has dicho que es que a mí me ha resultado muy curioso que una de las clases todos los niños iban al conservatorio. Sí, es que mi instituto tiene el PHI, que es un programa de horario integrado. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, es un poco particular, pero tienen esos conocimientos del conservatorio porque no es que vayan todos al mismo nivel, porque los que sí tienen horario integrado pues van al conservatorio en la hora de mañana. Y les tienen todos juntos. Sí. Entonces, por eso, de 0 a concretamente, pues tengo 10 alumnos que prácticamente pues, se puede trabajar muy bien con ellos. Pero esos niños los niños que tienen elemental, por lo menos en Castilla y León, se les puede convalidar la asignatura de música si quieren. Claro, pero ellos tienen diferentes niveles. Música se convalida El mismo nivel. Sí, exactamente. Si no es cierto, a lo mejor uno son precisamente los que van a los niveles. Entonces, sí van a las clases, todas las clases, pero tienen diferentes niveles. Uno más estructura de ventaja, otro a primero de grado medio. No le corresponde, digamos, uso de tercero de la ESO, tercero de grado medio. Lo como que van a mezclar. Bueno, muchas gracias, Ana. Vamos a terminar con algunas cuestiones para José Perea, Zapata y Azara. Pasamos a la tercera dimensión. Hemos pasado por el infantil, secundario y ahora vamos al sonido digital. O vamos a haciendo otro tipo de cuestiones con el sonido, que también está muy bien. Bueno, aquí me surgen muchas preguntas, pero por concretar algunas. Hay un tema que sí que es cierto, pues el tema de STEAM, sí que es cierto que la A llegó más tarde en España, prácticamente 10 años, cuando yo estaba trabajando en Estados Unidos. Y todavía se sigue trabajando de manera no regular, porque se sigue trabajando todavía el STEAM, al STEM, como concepto sin meter las artes. Y las artes son las que aglutinan y entienden que todo el concepto de las competencias tienen que estar pasadas por el filtro de las artes. Yo lo tengo clarísimo y creo que todo el mundo que estamos aquí, pues también. Pero, por ejemplo, yo cuando vosotros habéis trabajado este tipo de trabajos, ¿cómo concretáis este concepto de ecología del aprendizaje, como tal lo habéis dicho, lo has comentado tú, Azara, en la práctica diaria? Porque eso es complicado. ¿Cómo lo hacéis? Porque una cosa es el hacer el proyecto, pero luego ese concepto de ecología del aprendizaje. Pues de los 12 centros que he dicho antes, cada uno tiene una realidad. Porque tú cuando llegas, bueno, a partir de septiembre, del 1 de septiembre de este año, esa realidad ha cambiado. Por lo menos en Andalucía, no sé en el resto de las comunidades. Porque ya hay un coordinador de Escuela 4.0 y ya se tiene que trabajar sí o sí esto de forma interdisciplinaria. Entonces yo entré a mi claustro defendiendo esto a capa y espada y me llevé un no a la nariz, un pueblo. Entonces he estado muchos años haciéndolo solo música, después reclamé la artística, es decir, fue un proyecto para reclamar la artística a través de este proyecto. Y después reclamé infantil y fue un proyecto para reclamar llegar al infantil en mi centro. Y esa lucha que yo he llevado de forma individual, pues ahora se está generando en los otros centros en los que están empezando a participar en el trabajo de campo de la investigación. ¿Vale? Hay centros que nos encontramos que solo el maestro de música que quiere participar y hay centros en los que es todo el claustro. Por ejemplo, ahora
José está aquí, pero hay otros 8 o 9 chicos participando en un trabajo de campo en un centro. Esta mañana han estado en ese centro haciéndolo en todas las clases. Es decir, en educación física, en música, en infantil, en matemática, en lengua. Ha hecho la jefatura de estudio un horario para que el primero vayan a matemática, el segundo vaya a arte, el tercero vaya a educación física, el cuarto, para que todos los cursos al menos tuviesen una hora de trabajo de pensamiento computacional de forma transversal. ¿Qué hace el alumnado? Lo adapta a la asignatura. Es decir, si toca educación física, lo hacemos desde el área de educación física. Si toca música o plástica, lo hacemos desde plástica. ¿Vale? Mi centro se va a implementar por rincones. Por ejemplo, este año ya que ha venido desde arriba, pues ya mi claustro no le ha quedado más remedio que decir, esto tiene que ser sí o sí y más con el recorrido que llevamos. Entonces va a haber un rincón específico, como habéis visto en el aula, que además ha habido una dotación específica, no que las comunidades, la universidad es una pantalla que es, yo le llamo también gigante y está a modo de pizarra digital. De hecho, allí en mi colegio hemos mantenido las antiguas para proyectar, porque lo que se hace es proyectar, no gamificar, o en la mayoría de los casos proyectar, y esa nueva para gamificar. Entonces hemos construido un rincón para alfabetizar digitalmente y para gamificar. La idea es reforzar positivamente mi centro, es decir, estamos en clase de matemáticas, trabajando diferentes ejercicios, hemos acabado, si tú vas bien, vas al rincón este. Y el maestro, cada maestrillo con su librillo, pues vas viendo, hoy va García, mañana va Felipe, mañana va Almudena, para que todos pasen por el rincón computacional. Y además está esa escuela de padres, ¿qué pasa? Que si no lo hacemos inclusivo, como práctica inclusiva en el centro, donde todas las áreas invierten tiempo, aumentamos la brecha digital. Porque si solo lo hacemos con los niños que efectivamente juegan a Minecraft, en mi centro todo el mundo juega a Minecraft, pero lo que hemos hecho ese proyecto lo han hecho con muchas horas de trabajo en su casa. No tenía horas de artística, pero porque jugaban a Minecraft y tenían dispositivos. Si no lo hacemos de forma transversal, solo llegan a los que tienen dispositivos. Con lo cual, ahí sí se ha querido concienciar, ya que nos han dado los recursos con fondo europeo y nos van a pedir evidencias de eso, vamos a trabajarlo sí o sí. Y la manera tampoco para persuadir y no imponer, porque a mí me gusta más en este ámbito persuadir, porque si impones al final no consigues, más profesorado que de primeras presenta barreras. Un rincón para gamificar en programas que los niños van prácticamente solos. Es decir, los seguimientos los hacemos en el aula de música con el profesorado que está comprometido y quiere participar. En el resto de las áreas hacemos pequeñas intervenciones donde prácticamente que hay muchísimo material para que el niño vaya solito y vaya trabajando esa alfabetización. Bien, me ha contestado la siguiente pregunta que tenía y como estamos a punto de terminar, porque era precisamente cómo integrabas la cuestión, la dimensión artística, haciendo precisamente ese análisis y de trabajo computacional. De alguna forma, bueno, pues a través de ese rincón, trabajando de la forma computacional y entiendo que después en el aula de música, pues trabajas la dimensión artística en toda su dimensión, nunca mejor dicho, musical, danza, etcétera. Vale. Bien, es que precisamente anoche a las 2 de la mañana estuve trabajando sobre un capítulo del libro, sobre la IA, sobre la música en la IA, ¿no? Y sí que es cierto, y además os lo voy a leer simplemente el final de ese capítulo, que la música generada de IA, con todas sus paradojas, nos recuerda que crear sigue siendo un acto profundamente humano, que el asombro que sentimos al pulsar una melodía compuesta por un sistema automático, no proviene solo de la máquina, sino de la capacidad humana de reconocer belleza en lo inesperado. Y eso es un poco la idea, ¿no? En ese reconocimiento se juega la posibilidad de un nuevo humanismo sonoro, uno que no se define por la oposición de la tecnología. Es que estaba escuchando la música que tenía de Minecraft y es totalmente articulada desde el punto de vista de una inteligencia artificial, ¿vale? Es mecánica, ¿vale? Pero que hay que jugar con esos elementos porque estamos aprendiendo a escuchar otro tipo de sonidos, ¿vale? La ecología sonora crítica, más que un cierre, es una invitación a seguir escuchando, a escuchar el pasado con gratitud, lo que ya hemos escuchado, el presente con atención y el futuro con responsabilidad, porque el mundo en el que nos vamos a mover sonoro es completamente diferente al que estamos viviendo.
Si logramos hacerlo, la inteligencia artificial, por cualquier cuestión que hagamos digitalmente, no será el final de la música, sino el comienzo de otra forma, quizás más consciente, más plural, más lenta, de oír el mundo. Y termino la presentación de esta comunicación cerrando esta mesa, recordando el espíritu de las grandes maestras de educación musical que nos inspiran y nos recuerdan por qué estamos aquí, ya que la música no es un adorno, sino una necesidad vital, porque educar musicalmente es en esencia educar la sensibilidad, y en esa educación musical debe ser una educación para la vida, no para la música solamente. Por ello, la formación de docentes es sembrar música en las escuelas, quienes garantizarán el derecho de cualquier niño o de cualquier niña a cantar, a tocar y a crear. Gracias a Silvia, a Ana Lucía, a Violeta, a Mara y a Andrea. Con estas voces maestras os invito a seguir trabajando, investigando y creando para la educación musical, que no sea un lujo, sino un derecho efectivo y transformador. Muchas gracias. Gracias, felicidades a todas las comunicantes. Hacemos un descansito, si os parece, de unos 20 minutos y seguimos con Isabel Villagar, que ya la tenemos por aquí. Sí,